o miedo. Entonces vea cómo el temor tiene un lado positivo y un lado negativo. El temor, según la Biblia, puede ser un respeto a Dios o puede ser un miedo a cualquier circunstancia, a cualquier objeto, a cualquier persona, a cualquier cosa. Muy bien, ¿cuáles son los sinónimos del temor? Espanto, temblor, cobarde, dudar, sospechar. Hay quienes tienen don de sospecha todo el tiempo. Pensar, ser pusilánimes, personas que son de doble ánimo, ¿no? Que en un rato tienen mucha fe y en otro rato están llorando. Encogidos, persona que se hace bolita por el miedo, que tiene horror, que tiene obsesión, que tiene miedo, que se amilana, una persona que imagina cosas, que se inquieta, que se asusta, que es apocada, asustadiza, o una persona que tiene prejuicios. También el temor se define como un delirio o una locura parcial, por lo que una idea se convierte en obsesiva para la persona que la sufre. Entonces, el temor puede ser una preocupación, una aflicción, una aprehensión exagerada por algo. Ahora, cuando el temor es nocivo, entonces se clasifica en diferentes clases. Y por ejemplo, existe la androfobia, que es el temor a los seres humanos, es lo que tienen los animales. Por ejemplo, cualquier animal, una rata, un gato, que no está domesticado, una serpiente, cuando ve al ser humano, tienen miedo y tratan de huir. Afefobia, que es gente que no le gusta que nadie la toque. Algofobia es temor al dolor. Sinofobia es temor a los perros. Gonofobia es temor al matrimonio. Hay muchos jóvenes que no se quieren casar porque se enamoran fácil de las muchachas, pero cuando ya piensan en vivir con ellas, en sostenerlas, en mantenerlas y que es hasta que la muerte los separe, les da temor y salen corriendo. Genofobia, temor al sexo opuesto. Hemofobia, hay gente a la que le da temor la sangre. Faliofobia, temor a hablar en público. Necrofobia, temor a la muerte o a los cadáveres, a los muertos. Nudofobia, temor a ser visto desnudo. Fotofobia, rechazo a la luz, hay gente que le tiene temor a la luz. Radofobia, temor a ser golpeado. Hay gente que te le acerca, sueltas una mano y lo primero que hace es cubrirse porque tiene miedo a ser golpeado, porque seguramente su padre o alguien o sus padres lo hayan golpeado y ya solamente se encogen y ponen sus manos como señal de protección. Toxicofobia, temor a ser envenenados. Demofobia, temor a las multitudes. Y monomanía, que es una locura, un delirio parcial sobre una sola idea o un solo orden de ideas. Es una preocupación o una aflicción desmedida que se reprende o afea a la persona en su cabal juicio. Esto es que se demuda su rostro, su semblante, etcétera. Y me acabo de inventar una en este día. Dije, bueno, pues entonces pongamos una para hablar del tema pandemiofobia. Miedo a la pandemia y a todos los bichos y virus que puedan haber. Entonces, amados hermanos, ¿cuáles son los resultados del temor? Bueno, en Mateo 6, 25 al 34, el Señor Jesucristo le dice a la gente en la escritura que por nada estén afanosos, que miren las aves del campo, que no hilan ni trabajan y son vestidas mejor que los vestidos de Salomón, que mire a las aves del campo que no trabajan pero tienen que comer. Y entonces cuando la Biblia dice que no nos afanemos por el día de mañana, lo que la Biblia está diciendo es que no te preocupes. Y esa palabra en el griego significa que no dividas tu mente. Y lo primero que te quiero decir en esta tarde es que si Dios está con nosotros, ¿quién es contra nosotros? No te va a hacer falta nada porque Dios tiene cuidado de nosotros porque somos sus hijos. La palabra de Dios dice en Santiago que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, si tú pierdes tu confianza en Dios y te preocupas, vas a tener temor sobre tu vida
y va a eso a traerte inestabilidad y vas a ser una persona de doble ánimo que nunca vas a poder crecer ni desarrollarte como hijo de Dios. Entonces, cuando nosotros somos personas preocupadas o con temor, nuestras defensas inmunológicas disminuyen y entonces fácilmente nosotros somos vencidos por los virus, las bacterias que hay en el medio ambiente y también emocionalmente somos vencidos en nuestras batallas espirituales. Entonces quiero decirte, amado hermano, Dios no quiere que nos preocupemos innecesariamente. Yo quiero decirle, vamos a seguir viviendo estos días. El Señor va a guardar nuestras vidas, no vamos a morir pronto, Él va a proveer nuestras necesidades y lo que Dios no quiere es que te perturbes emocionalmente, que no tengas una perturbación en tu mente. De acuerdo a las estadísticas médicas, el mayor índice de contagios de cualquier enfermedad se da por descuidos, la imprudencia de gente necia o personas perturbadas emocionalmente. En cuanto a la gente necia, solamente quiero comentar dos textos que encontré en el libro de Proverbios que llamaron mi atención, sobre todo en la versión Dios habla hoy o Biblia al día, y me gustó mucho cómo dice esa versión. Dice, en Proverbios 18 dice, el sabio de corazón acata las órdenes, pero el necio y el rezongón, dice, va camino al desastre. Entonces, mucha de la gente que hoy se ha enfermado siendo cristiana, hija de Dios, es porque ha sido necia y ha hecho cosas que no ha debido hacer y no ha guardado las indicaciones que nos pueden permitir vivir correctamente en medio de esta pandemia. La sana distancia, lavarse las manos, taparse la boca, etcétera. El versículo 14 del mismo capítulo, Proverbios 10:14, dice, el que es sabio atesora el conocimiento. Pero ve lo que dice, pero la boca del necio es un peligro inminente. Entonces, amados hermanos, hablando estos dos textos del necio, yo veo que hay dos cosas que pueden generar los necios. Número uno, desastre y peligro. Según estos versículos, desastre y peligro son las consecuencias de ser necios o escuchar a los necios o seguir a los necios. Así que ten mucha precaución, amado hermano, con frases como esto es una maniobra política. Están poniendo antenas del 5G, el nuevo orden mundial se aproxima. Otros que dicen, bueno, de algo nos vamos a morir. Cuando te toca, y cuando no, aunque te quites, te toca. Pero quiero decirte, amado hermano, que estamos viviendo un tiempo tan increíble que ahora cuando se menciona la frase coronavirus, hay gente que dice salud, haciendo alusión a una cerveza del mismo nombre. O mientras los judíos, los rusos, los chinos, los ingleses, los americanos, con sus científicos, están buscando una vacuna contra el COVID-19, aquí en México, los mexicanos, como una burla, hicieron la cumbia de la cuarentena. Entonces, amados hermanos, yo les sugiero que hagamos caso a lo que dice el salmista en el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Quiero darle otra versión que me gustó muchísimo. Dice, feliz quien no sigue los consejos de malvados, ni anda mezclado con pecadores, ni en grupos de necios toma asiento. Entonces, en el amor de Cristo, no esté mandando a cada rato que mira lo que dice este científico, que mira cómo se quita, que esto, o sea, mandan cada video y cada información y luego mandan unos audios de que no, de veras, a mí me dijeron, nos mandaron un helicóptero y estos días van a rociar, de veras, estoy en la marina. Por favor, mis amados hermanos, es feliz
el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios. Esa es la versión Dios habla hoy de 1996. Entonces yo le quiero pedir, hablando de la necedad y del necio, no se comporte como un necio en este tiempo, porque nosotros tenemos palabras de vida, nosotros tenemos promesas de Dios que nos deben de servir para este tiempo de necesidad y de crisis. Por otro lado, amados hermanos, y es el tema que quiero abordar, aparte del temor, es lo que está relacionado con las personas que están perturbadas emocionalmente. En una definición generalizada, estas personas son gente que de alguna forma, en menor o en mayor grado, están estancadas en una experiencia pasada dolorosa, angustiante, quedándose suspendidas, bloqueando su capacidad de respuesta ante situaciones similares a las presentes. Son personas que están confundidas, les cuesta trabajo concentrarse, se distraen fácilmente y posponen las situaciones importantes de su vida. Yo quiero decirle que la mayoría de los que estamos aquí debemos de tener alguna situación ahí pendiente y que tenemos que solucionarla. Una deuda moral, una deuda económica, un pedir perdón, un perdonar, etcétera. Entonces a veces estamos tan perturbados por la situación que hemos vivido que ponemos un muro, nos cerramos, nos estancamos y vivimos bajo situaciones que empiezan a perturbar nuestra paz mental y emocional. Entonces, esta pandemia donde nos encontramos puede ser un detonante de estos dos estados emocionales que se intensifican cuando el pánico intensifica los síntomas, llevarnos a los extremos a cualquier persona de sentir o mucha tristeza o mucha ansiedad. Yo quiero pedirles por favor que a los hermanos que ustedes ven que son más grandes, háganme el favor de hacerles una llamada por teléfono en estos días, inviertan unos minutos, platiquen con ellos, porque como están encerrados, no pueden salir y quieren salir, aunque sea que les pegue el sol, pueden entrar en estados de tristeza o de ansiedad. Amado hermano, yo quiero decirte algo en esta tarde. Haz una pausa y percibe si te encuentras experimentando alguna de estas emociones. Y entonces te quiero pedir que medites sobre la paz que hay en tu corazón. Mi pregunta sería, ¿tienes paz en tu corazón? ¿Estás preocupado por algo? ¿Estás preocupado por alguien? ¿Qué es lo que te angustia? ¿Qué es lo que te altera? ¿Qué es lo que te da temor? Amado hermano, el Señor Jesús dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Y luego dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Si nosotros en esta tarde comparamos el término paz en el tiempo y en el mundo en que vivió el Señor Jesucristo, quiero comentarle lo siguiente. En ese tiempo, Roma era el imperio dominante y ellos tenían un concepto o era una forma de su paz que después fue conocida como la Pax Romana, y esta Pax Romana se imponía a través de un sometimiento a base de temor y por medio de la fuerza militar. Si por ejemplo veían que alguien estaba diciendo algo que iba en contra del gobierno, agarraban y decían, voy a poner paz. Y la forma de poner paz, venían unos soldados, pum, le daban una golpiza, lo llevaban a la cárcel, lo maltrataban, y esa era la forma de poner paz. Ahora, en ese tiempo, el Señor Jesús dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, y dice, y no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, al contrario de la paz romana, la paz que el Señor Jesús compartía en ese tiempo y que te ofrece hoy, creaba un ambiente de seguridad, de confianza y de verdad. Yo quiero decirte, la paz, el Señor Jesús la trajo en su carne, la paz la llevaba en su persona, esa paz murió en la cruz y nos la dejó a nosotros, la hizo nuestra, nos la dejó como herencia de
todos los que somos sus hijos y sus discípulos en la tierra. Y entonces esta paz es como una planta que se mantiene por el Espíritu Santo en nuestros corazones, por el riego de su Espíritu. Entonces, quiero decirles también, hay muchos legados que son dejados que nunca son dados a los legatarios. Hay muchas dádivas que nunca llegan a su objeto correcto. Hay muchos deseos que tienen personas de hacer o dejar cuando ellos mueran, pero a veces les gana la muerte, no hacen un testamento y las cosas no terminan como la gente quisiera. Pero quiero decirles algo en esta tarde. El Señor Jesucristo es el ejecutor de su propio testamento. Y la paz que Él deja y que Él da, de modo que esa paz que Él deja y que Él da, es una paz segura. Amados, cuando esa paz de Dios puede fluir en el interior de nuestro corazón, entonces se crea una armonía emocional, mental y espiritual. Y podríamos interpretar médicamente así: el cuerpo se llena de energía y el sistema inmunológico se fortalece creando hábitos saludables que impiden el contagio. Entonces, por eso el punto: lean la Biblia, pónganse a alabar a Dios, pónganse a cantar, hagan ejercicio, mediten en la palabra, no permitan que su corazón se entristezca, porque quiero decirle, amados hermanos, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a llenar vuestro espíritu, alma y cuerpo. Bendito el nombre del Señor. Ahora, quiero hacer una observación a este texto. Por otra parte, el escritor del Evangelio de Juan intencionalmente expresa dos aspectos. Dice: mi paz os dejo. Primer aspecto es dejar. Mi paz os doy. Segundo aspecto es dar. Entonces, dejar es poner algo en algún lugar para que alguien lo tome. Es como nosotros en casa tenemos en la cocina un frutero y ahí se deja la fruta. Cuando alguien tiene ganas de una fruta o tiene hambre, solamente tiene que ir, tomarla y comerla. Y vea lo que hizo el Señor Jesús. Él dejó su paz a tu alcance para que cuando la necesites, la tomes. Pero también dice algo muy interesante: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y esa paz que Él da, o que dice os doy, significa que es acercarse de manera personal, por compasión, al que no tiene la capacidad de respuesta. Cuando Jesús dice mi paz os doy, es que Él se acerca personalmente y tiene compasión, porque a veces nosotros estamos tan afligidos, tan atribulados, que no tenemos capacidad de respuesta. Cuando estamos muy enfermos, cuando tenemos miedo por la enfermedad, cuando perdemos un dinero, cuando nos asaltan en el auto, en el pecero, en el metro, cuando nos encañonan con una pistola, cuando perdemos a un ser querido. Son momentos que estamos vulnerables, pero el Señor dice: mi paz te dejo para que la tomes. Pero si no la puedes tomar, me dice el Señor Jesús, entonces yo te la puedo dar. Me voy a acercar a ti y te quiero consolar, pero necesitas permitir que esa paz llegue a tu corazón. Entonces, dejar es una invitación abierta. Aquí te dejo mi paz. Doy es una mirada directa del Señor Jesús al dolido y amedrentado, que también podría ser tú en esta tarde, y que al mismo tiempo el Señor te dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esa palabra turbar en el griego significa remover o agitar agua. Entonces, lo que está diciendo el Señor, en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, en medio de la necesidad, en medio de la enfermedad, en medio del peligro de muerte, en medio de cualquier peligro, que no se agite tu corazón, no te alborotes, no te conturbes, no te inquietes, no te sientas solo, porque yo estoy contigo. Bendito el nombre del Señor. Y entonces le dice el Señor Jesús: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Qué significa? No seas tímido, no te amedrentes, no sientas temor. Entonces,
El ofrecimiento del Señor Jesús a través de Juan dice, no tengas miedo ni angustia, mi serenidad y mi confianza está contigo. Ahora, ¿cuál es nuestra perspectiva del temor? Es importante la forma como nosotros miramos el temor. En esto radica la diferencia en tener el temor como amigo o el temor como enemigo. Pero lo importante, amados hermanos, en esta tarde es lograr el punto de vista de las Sagradas Escrituras y al final generar los primeros auxilios en contra del temor. Mire, la primera mención que tiene la Biblia del temor la encontramos en Génesis 3 del 8 al 10. Es cuando Adán y Eva comen del fruto del huerto y Dios los viene a buscarlos y ellos están escondidos detrás del árbol, tapados con las ramas de higuera, porque después del pecado, la primera reacción que ellos tuvieron es esconderse de Dios. Una persona que tiene temor trata de huir, trata de esconderse, trata de buscar un refugio. Ellos lo buscaron en los árboles de higuera. Y el siguiente temor que ellos tuvieron es darse cuenta que estaban desnudos. Dijimos hace rato que eso se llama nudofobia. Ahora, el temor fue la consecuencia inmediata del primer pecado del hombre, la desobediencia. Muy bien, entonces tenemos dos aspectos básicos del temor. Uno es emocional. El temor siempre produce una reacción emocional, buena o mala. Y el otro aspecto es el teológico, inmediato. El pecado produce distanciamiento. Desapareció el compañerismo que había entre Dios y el hombre. Entonces, amados hermanos, cada vez que nosotros experimentamos temor, es señal de que algo también sucede en nuestra vida espiritual, pero de nosotros depende cómo lo canalizamos, cómo lo manejamos y cómo terminamos. Entonces, el temor es un sentimiento o emoción que todo ser tiene. No hablo solamente de los seres humanos, todo ser vivo. Y es una de las más frecuentes perturbaciones en las personas que buscan ayuda profesional. Casi todos los problemas psicológicos tienen su origen en el temor. La ciencia ha comprobado que ninguna cultura es exenta de los efectos del temor. Todas las culturas del mundo antiguo sacrificaban animales, granos, personas, etcétera, a sus dioses para aplacar su ira porque tenían una conciencia universal del temor y esa conciencia universal del temor vino por el pecado original de Adán y de Eva en el huerto. Entonces, los problemas mentales y emocionales más frecuentes son los que resultan del temor. El temor es el antagónico de la fe. El temor es lo que se opone a la fe, lo que contrarresta a la fe. Por ejemplo, si a ti te da una gripa, una infección en la garganta, te dan un antibiótico. El antibiótico es el que disminuye, el que contrarresta el efecto del virus. Así es el temor con la fe. El diablo trata de meternos temor a través de las cosas que hay a nuestro alrededor para que nuestra fe no crezca y no prevalezca. Entonces, el temor puede ser una enfermedad producida por el espíritu de temor y el espíritu de temor puede ser un demonio que puede venir, que puede atormentarte, que puede maltratarte y te puede hacer una persona inestable. Yo no sé si ustedes necesiten que todo el día les hablen o que les hable la gente o que les manden mensajes o todas esas cosas, pero quiero decirles, estos días han sido muy productivos porque estando a solas uno puede pasar tiempo con Dios, pensando en Él, leyendo de Él, aprendiendo de Él y es una cosa padrísima. Sin embargo, hay gente que no puede hacer eso porque necesita de la compañía de las personas. Entonces, quiero regresar un poquito a reflexionar sobre la fábula de El Rey y la Peste y entonces una vez más empiezo a ir puntualizando cosas. El temor tiene dos vertientes. Nos puede proteger de un peligro o bien causar un daño mayor. Lo importante es saber dónde está el límite y conseguir templar los nervios en caso del necesario.
Por ejemplo, si alguien te dice cuidado, hay gente que se queda quieta, parada y no se mueve, y hay gente que sale corriendo. Y según la circunstancia, eso te puede salvar la vida o puedes perder tu vida. El miedo puede ser muy destructivo. En esta historia, el mar mayor no fue la enfermedad que acabó con la vida de tantas personas, la peste, sino el miedo, que hizo que el resto enfermara y creyera tener también la peste hasta el punto de morir también. Esta semana tuvimos que salir al funeral de nuestra hermana Lourdes. Mi esposa me dijo, no vayas a saludar a nadie, no vayas a abrazar a nadie, y agarré, me puse mis guantes, me puse mi tapabocas y dije, delante de Dios, le dije, te lo prometo, no voy a abrazar a nadie, no voy a saludar a nadie, solamente voy a predicar. Es más, hasta hice un bosquejo en una hoja, dije, terminando, agarro el bosquejo, lo echo a la basura para no contaminar la casa, no contaminar la Biblia, porque ya está psicológicamente tratado por todo el bombardeo que hay. Amados hermanos, llegamos al funeral, les compartí la palabra, Dios estuvo con nosotros y les digo qué fue lo que pasó. Al final tuve que abrazar a un montón de gente, orar por ella, llorar con ellos y ellos lloraron conmigo. ¿Y sabe qué me pasó después? Un día después me empecé a resfriar, me empecé a sentir enfermo y llevo todos estos días como estando enfermo, y ha habido 2 días que he traído un dolor impresionante en la espalda y yo he dicho, no le voy a decir a mi familia, no va a ser que ya esté contagiado, los voy a contagiar, los voy a enfermar, los voy a asustar, pero cada sabe una cosa, eso fue lo que pasó en la fábula del rey y la peste. El miedo mató más gente que la misma enfermedad. Amados, y es que el miedo puede llegar a ser mucho más destructivo que aquello que realmente nos infunde tanto temor. El objetivo de tratar el tema es dominar este medio destructivo para lograr controlar el miedo que nos hace daño. Entonces, nosotros debemos templar los nervios e intentar rescatar al sentido común de aquel lugar en donde le hemos escondido. Porque a veces llegas con un médico y te dice tienes diabetes y se te cae el mundo y dices, ¡ah! Me voy a morir. Y te sientes mal y te sientes patético, tienes cáncer, ¡ah! Me voy a morir. Tienes esto, ¡ah! Me voy a morir. Y empiezas a hacer una de cosas, de locuras, que hasta ni pareces una persona cuerda, que tiene temor de Dios, que tiene conocimiento de Dios y que confía en el amor y en la misericordia del Señor. Entonces, muchas veces, lo primero que tenemos que hacer es ver dónde está mi sentido común, dónde está mi razonamiento, para que yo pueda salir de una crisis. Entonces, la razón es la única capaz de controlar el miedo. Le estoy hablando desde el punto de vista físico y emocional. En situaciones de miedo paralizante, la única solución es intentar recuperar la calma y dejar a la razón que piense. ¿De verdad esto me va a perder? ¿De verdad esto es tan peligroso? ¿Cómo puedo superarlo? Me acuerdo que hace años fuimos de vacaciones a Chiapas con mi suegro, todavía vivía mi suegro, y nos llevó a San Juan Chamula, y creo que esta anécdota ya la he compartido. Llegamos a la Alameda a comprar artesanía. Nos dijo mi suegro, aquí hay un hombre que le dicen el Pachón, y ese hombre viene como con una turba de entre 50 y 100 hombres, vienen con machetes, con palos, de esas cosas con las que jalan la tierra, asadones, picos. Dice, y cuando ellos vienen gritando, haciendo escándalo. Dice, y si la gente no se hace a un lado por donde ellos van a pasar, los golpean, los maltratan, los maldicen, los patean, los tratan muy mal. Entonces nos dijo mi suegro, si esa gente viene por aquí a la hora que estamos comprando, vamos a salir corriendo, nos vamos a hacer a un lado porque no podemos exponernos a ese peligro. Y me acuerdo que estábamos ahí en la Alameda, mi suegro, Elizabeth y Epsiba, Débora y yo. Y estamos ahí agachados y viendo cosas, y de pronto llega el Pachón con su turba gritando, todos alcoholizados, drogados y endemoniados completamente. Entonces mi suegro jala a mi esposa y a Débora y se los quita corriendo, y nosotros
como somos lentos de reacción, yo pensé, ¿qué pasó? Pues ya ni me acordaba que el pachón ahí venía. Entonces cuando volteo veo la turba que viene contra nosotros, mi Epsiba quiere salir corriendo, la agarro de la mano, me quedo quieto, porque en ese momento Dios me estaba diciendo, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra la luz. Entonces me quedo ahí quieto así, bien valiente, porque Dios me da esa palabra, y de pronto empiezo a temblar porque veo cómo se viene toda la gente hacia nosotros maldiciendo, gritando, todos los puesteros levantan su puesto, así sus mantas, sus zules con todas las cosas, salen corriendo y me quedo yo ahí con Epsiba y solitos los dos, y viene toda la gente hacia nosotros y de pronto se empiezan a abrir, pasan y de pronto observo y hago así y digo, no nos hicieron nada. Y le digo, Señor, muchísimas gracias. Entonces, amado hermano, tú tienes que pensar de dónde viene el temor. Entonces, quiero hablarte un poquito de los síntomas emocionales y cómo los puedes canalizar sanamente. Mira, el temor es una sensación de alerta que principalmente hará que se busque refugio. De no afrontarlo, ya sea en ese momento o en un proceso, hará que las personas se escondan. Las personas que se esconden, que no dan la cara, son gente que tiene temor. Déjame aclararte algo. El resguardo para evitar el contagio no es temor, es un sesgo. ¿Qué significa? Es un curso o rumbo que tenemos que tomar por medidas precautorias para no contagiarnos. Por ahí decía alguien, no es miedo, es precaución. Entonces, el resguardo no es un ocultamiento en sí, es eso, es un sesgo. Entonces, las personas que han escondido sus temores durante un tiempo prolongado, días, meses, incluso años, han desarrollado defensas o comportamientos engañosos, conscientes o inconscientes, presentan en algunos casos una personalidad de apariencia. Hay gente que se ve muy agresiva, que grita mucho, pero es porque está llena de temor. Otro problema es que el temor sigue aumentando en los riesgos no afrontados. Tenemos que afrontar las situaciones difíciles y en eventos como esta pandemia saldrá a la vista con expresiones equivocadas como ansiedad, violencia, dependencia y depresión principalmente. Nosotros debemos depender del Señor, no de los familiares ni de las personas, no de los trabajos. Tenemos que aprender a depender del Señor. Me dijo un pastor, esta pandemia es para que los pastores dependamos de Dios. Le dije, tienes toda la razón. Es cierto que el temor por el virus está latente, pero este desemboca o abre unos temores más profundos. Hay gente que tiene miedo a la muerte, miedo al dolor y al sufrimiento, miedo a perder los seres queridos, miedo a perder el trabajo, miedo a las pérdidas económicas. Hay gente que no puede estar en su casa, se tiene que salir, meterse con un familiar, etcétera. Hermano, por amor de Cristo, sea razonable y piense que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, quiero decirte, menciona tus miedos y te darás cuenta dónde te escondes, dónde estás ocultado. Así que mi pregunta es, ¿cuáles son tus miedos? Un psicólogo, Charles Young, dijo, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Muchas veces yo, cuando alguien dice, tengo una enfermedad y parece que es esto, yo les digo, vaya y pregunta al médico, tenga la certeza de lo que es, porque una vez que sepamos qué es, entonces nosotros sabremos contra qué luchamos y cómo afrontarlo. Y esa es una lección de vida que usted debe de tener. No quiero ir al doctor porque me van a hacer análisis, se van a dar cuenta, yo no quiero saber, yo estoy bien, y no acepta aquí en su cabeza y se niega psicológicamente a aceptar una realidad. Acuérdese que la verdad nos liberta, el error nos ata. Si mencionamos de manera breve pero sustancial esa secuencia de síntomas de temor de menor a mayor intensidad, con cuál te vas a identificar y en qué situación estás. Fíjate bien, ahí te van estos síntomas. Número 1, la inquietud. Es una o varias sospechas que previamente alteran en menor grado la tranquilidad, como las primeras noticias de la pandemia o unas dudas que no has solucionado en el transcurso de tu vida. ¿Estás inquieto? ¿Tienes donde sospecha? ¿Tienes temor? 2,
Incertidumbre. Es el momento donde se pierde parte de la confianza, tanto en sí mismo como en las personas que nos rodean, como con la múltiple información de las redes de comunicación y las redes sociales, o la cantidad de pensamientos que surgieron por cualquier situación y no te diste a la tarea de justificarlos o reconocer que no tienen fundamento. ¿Por qué no llegaron a la iglesia? ¿Los ofendería? ¿Están enojados? ¿Por qué no vinieron? ¿Qué les pasó? Entonces tenemos que tener confianza en el Señor. 3. Preocupación. Aquí se realizan pequeños actos sin tener la justificación necesaria, dejando a un lado actividades de importancia. Entonces, ay, es que tengo tanto problema. ¿Y por qué no te bañas? ¿Y por qué no te mueves? ¿Y por qué esto? Me acuerdo mucho de una ilustración, ¿no? Que llega el gato silvestre a comerse al Tweety. Y el Tweety no puede volar y se queda quieto porque está lleno de miedo, hasta que alguien le dice al pajarito, oye, pues tienes alitas, vuela, el gato jamás va a volar. Entonces a veces estamos tan preocupados que no nos damos cuenta de los recursos que Dios ha puesto a nuestro alrededor para salir adelante. Número 4, angustia. Es una combinación de los 3 anteriores, pero en un grado mayor. O sea, una persona que tiene angustia ya tiene incertidumbre, preocupación y donde sospecha o inquietud. Y ve esto, amado hermano, se sospecha de todo. La confianza es menor y se realizan actos incluso fuera de los normales. Por ejemplo, hay mujeres que tienen celos infundados y son un buen ejemplo de que no tienen dominio propio, de que no tienen una estima adecuada y de que piensan que están gordas, que están feas, que están viejas y entonces empiezan a tener celos y se vuelven un infierno los hogares. Número 5, ansiedad. En esta etapa la mente elabora situaciones ficticias que se van tomando como una realidad. En ocasiones este grado puede somatizar la sensación como el estrés. ¿Qué tienes? Estoy estresado. Es que estás ansioso porque tienes miedo, porque hay incertidumbre. Hay personas que están viviendo en una ansiedad continua. Buscan sedantes entonces como drogas, alcohol, comida en exceso, etcétera. Espero que no esté engordando como cochinito. Espero que cuando los vea, solamente sean 20 kilos más y no vayan a ser 100 kilos más. Espero en el amor del Señor que tengamos mucho cuidado y que en lugar de estar ansiosos, hagan ejercicios, lagartijas, sentadillas, abominables, bicicleta para los que tienen, los que pueden hacer, los que no podemos, pues haremos gordobics, haremos algo, pero algo tenemos que hacer. Número 6, pánico, pérdida momentánea de la realidad, una reacción de huida o de ataque. Hay algunos de ustedes que nada más están esperando que llegue la quincena o el fin de semana para salir corriendo al mercado, para liberarse del encierro. A nosotros nos pasó algo impresionante esta semana. Llegamos al mercado a comprar y quiero decirles, al mercado donde vamos, parece que pasó por la gran tribulación. Y hay unos letreros que dicen, esta es zona de alto riesgo, tenga cuidado. Una sola entrada al mercado por una calle, otra salida por otro lado y casi todos los puestos cerrados. ¿Por qué? Porque la cosa está terrible. Y la última sintomatología, terror, sensación de extremo pánico. Las personas por lo general entran en un estado de shock, en una parálisis emocional y física. Amados hermanos, si te identificaste con uno o varios de estos síntomas, te invito a que te acerques a una persona profesional o con conocimiento del tema para que te asesore y te ayude, te voy a decir así, a descongestionar las emociones atoradas y el nudo que traes en la garganta vaya disminuyendo. O sea, dicho de otra forma, ve con un loquero, ve con un psicólogo que te ayude. Ahora, si no quieres ir por ahí, yo te digo, el Señor Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Aquí está, si la quieres tomar, y te la doy. Si no la puedes tomar, nada más pídemela. Ahora, regresando al texto inicial, 1 Juan 4:18, en el amor, en el ágape no hay temor. El temor no tiene cabida cuando el amor de Dios está en nosotros, porque el perfecto amor, el amor de Dios, echa fuera el temor. Ese amor de Dios es el ágape. Es el amor o el afecto o la benevolencia que Dios tiene para nosotros.
esa benevolencia en nosotros también se define en el griego como un festín de amor. Amados hermanos, los que somos sus hijos nos sentimos seguros, nos sentimos confiados, nos sentimos amados, estamos enamorados, nos sentimos placenteros. Bendito el amor del Señor. Y dice, fíjate cómo dice, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado. El temor, ¿sí? El susto, la alarma, el miedo, eso nos trae castigo. Entonces, cuando nosotros nos sentimos amados por alguien, tenemos confianza. Cuando nosotros sentimos que Dios nos ama, debemos tener una confianza audaz, osada, atrevida, basada en el amor, que no puede coexistir con el temor. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. No, yo llevo sujetos mis pensamientos a la obediencia de Cristo, y Cristo es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma, me va a guiar por senda de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, y tu vara y tu cayado me infunden aliento. Entonces, el amor de Dios es perfeccionado en nosotros cuando se produce una confianza osada, valiente, audaz, y arrojamos el temor. En Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ve esto, Jesús se enfrentó a la muerte en la cruz del Calvario y la venció para librarnos de la esclavitud de la muerte. Así es que si usted y yo nos vamos a morir, si vivimos con Él, para Él vivimos, y si morimos con Él, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, amados hermanos, la finalidad de la muerte propiciatoria de Cristo fue librarnos de la servidumbre, de la esclavitud, del temor. Me dice, más el perfecto amor, sino al contrario, el perfecto amor echa todo el temor, porque el temor tiene pena, el temor tiene castigo, el temor siempre está revolviendo en la mente un castigo que merecemos. Hay gente que todavía ni lo castigan y ya tiene miedo. Quiero decirle, si tú vives así, es que tú no has sido perfeccionado en el amor del Señor. Y esta tarde, noche, te digo, el perfecto amor es incompatible con tal temor que se castiga o que castiga. El temor piadoso de ofender a Dios es muy distinto al miedo servil, al castigo, amados hermanos, que muchas veces nosotros merecemos. Pero la Biblia dice que si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo el justo. Bendito y alabado el nombre del Señor. Entonces, el temor, amados hermanos, nos es natural a todos, hasta que el amor de Dios lo echa fuera. Entonces hay mucha gente que quiere tener una religión, que se acerca para que Dios le quite lo borracho, lo adicto, lo mal hablado, esto, lo otro, aquello, lo pobre, etcétera, etcétera. Pero yo quiero decirte, lo único que puede cambiar nuestra existencia es el amor precioso de mi Rey y mi Salvador. Entonces la condición del ser humano varía. Hay personas que están sin temor y sin amor. Hay otros que tienen temor sin amor. Otros que tienen amor y no tienen temor. Hay unos que tienen temor con amor, amor con temor. O sea, la vida del ser humano es un desastre. Pero quiero decirte, para ese desastre está la presencia de Cristo. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuál es el antídoto contra el temor? Quiero decirte, número uno, es el temor de Dios. El temor de Dios es un miedo reverencial, respetuoso, que se debe de tener a Dios. El temor de Dios es uno de los dones del Espíritu Santo. La Biblia dice que si a alguno le falta sabiduría, que se la pidamos a Dios. Y yo quiero decirte que la Biblia dice en Proverbios que el principio de la sabiduría, cómo llega la sabiduría, es a través del temor del Señor.
En Proverbios 19:23, versión Reina Valera 60, dice: el temor de Jehová es para vida, con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mar. Ese mismo texto en la Biblia de Oro dice: el temor del Señor conduce a la vida. Y ve cómo dice: el justo nadará en la abundancia, bien libre de todo mal. Entonces, no tengas temor de que te va a faltar algo. Te lo digo en el amor del Señor. Si tú has sido justo, has pagado tus ofrendas, has pagado tus diezmos, el Señor te hará que nades en abundancia. Bendito el nombre del Señor. Proverbios 14:27. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Entonces yo puedo salir confiado, obviamente siendo prudente. Me pongo guantes, me lavo las manos, echo gel antibacterial, me pongo un tapaboca, me pongo una gorra, me explico. Y cuando yo llego a la casa, cambio esa ropa, sanitizo la casa, limpio la casa, etcétera. Entonces yo tengo que entender: el temor de Jehová es manantial de vida. Y cuando dice manantial de vida, es que hay un río de agua de vida cuando nosotros conocemos el amor de Dios. Entonces el temor de Dios nos da confianza, seguridad y purifica nuestro corazón. Proverbios 3:25 y 26 dice: no tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová es tu confianza y él preservará tu pie de quedar preso. Bendito el nombre del Señor. No tendremos temor repentino porque él es nuestra confianza y él no va a permitir que caigamos presos en ninguna emoción, en ningún pecado, ni bajo la influencia de ningún espíritu. Salmo 27:1: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Si él es la luz y mi salvación, quiere decir que en medio de la oscuridad él hace alumbrar mi rostro y yo soy transformado a su imagen y a su semejanza. Y si es mi salvación y es la fortaleza de mi vida, es que él es mi refugio. Bendito y alabado el nombre del Señor. Entonces mi consejo, amado hermano, desde el punto de vista bíblico: enfrente la adversidad. La palabra de Dios dice en Mateo 11:12: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebata. Haga violencia a su carne, tenga temor de Dios y no tenga temor de la pandemia, ni del diablo, ni del hambre, ni de la vida, ni la muerte. Como dijo Pablo: nada, absolutamente nada me apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Salmo 46:1-3: Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de la braveza. ¡Wow! Dios es nuestro refugio. Bendito el nombre del Señor. Las calamidades son eventos catastróficos que nos absorben la atención, pero él es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro auxilio. Entonces, por medio de las calamidades debemos ver las cosas de forma diferente, desde el punto de vista divino. Así podremos comprender y vencer el temor. Segunda Timoteo 1:7-8: porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Y que podamos decir como Pablo: sé tener y no tener, sé tener abundancia y escasez, mas todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amados hermanos, Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: papaito, papito, papi, aquí estoy, ayúdame. Porque no habéis recibido ahora el espíritu de servidumbre para obrar todavía solamente por temor como esclavos, sino que habéis recibido el espíritu de adopción de hijos, en virtud del cual clamamos con toda confianza: Abba, esto es Padre mío. Biblia de Oro.
entonces, amados hermanos, significa no tenemos que permanecer bajo esta servidumbre, sino que podemos como hijos de Dios aprender cómo tratar con el temor. Espíritu de esclavitud es como el que posee una persona esclava. Yo no soy esclavo, yo soy libre por la sangre preciosa del Cordero. Yo no soy esclavo, yo soy hijo. Bendito el nombre del Señor. Yo no soy el esclavo de la casa, yo soy el hijo de la casa. Entonces, amados hermanos, esta tarde, noche le quiero decir, lo importante en cuanto al temor es cuál es la respuesta que vamos a dar. El temor puede generar una reacción y no podemos premedirlo así nada más. Casi siempre el temor llega o el peligro en forma espontánea, pero nuestra decisión es permitir que nos controle o no. Ahora, ¿cuáles son los primeros auxilios en contra del temor? Mi anhelo en esta tarde, noche, es que desarrolles una salud emocional y espiritual. Por eso te recomiendo que desarrolles 5 cosas básicas, elementales, que son los primeros auxilios psicológicos que se proponen para manejar las emociones en eventos trágicos y sus consecuencias. Te los menciono rápidamente. Número 1, contener. Número 2, calmarse. Número 3, informarse. Número 4, identificar. Y número 5, consolar. Ahora fíjate bien, te los voy a definir. ¿Qué es contener? Número 1, es dar seguridad y normalizar hasta donde sea posible el temor. Dejar brotar las emociones, pero dándoles un cauce. Después, un descanso con una respiración profunda. Hay que reconocer las limitantes. Me acuerdo que hace tiempo hubo una campaña y dijo, antes de que te enojas y golpes a tus hijos, cuenta hasta 10. Bueno, cuando viene una adversidad, tienes que contener. Primero, aguanta, pie firme. Número 2, calmarse. Proveerse de ambientes serenos, tranquilos. Utilizar sanas palabras, lecturas, videos tranquilizadores, alimentación sana, oración y meditación en la palabra del Señor. Eso es lo que tienes que hacer. Ambiente sereno, tranquilo, buenas palabras, lecturas, videos tranquilizadores. Espero que no estés viendo puras películas del Chucky, Pesadilla en la calle del infierno, un día después, el terremoto, y después de este día no sé qué. O sea, por favor, no te azotes. Número 3, informarse. Hay que informarse específicamente y lo más adecuadamente posible. En estos casos, evitar ver noticias repetidamente, dejar de ver información falsa, negativa, nociva, sobre todo en las redes sociales, dar confianza siguiendo las normas de salud indicadas. Mi esposa decía, cierra la ventana. Le digo, no, le digo, es que el virus no está en el aire. Entonces le digo, mira, si la cuestión es de ponernos un tapabocas, que si llegamos a algún lugar y alguien estornuda, ahí sí en el aire nos contaminamos. Le digo, pero si tú vas en un coche hacia un lugar, no está el virus ahí, ¿sale? Entonces tenga cuidado, infórmese bien, ¿sí? Infórmese bien, no diga tengo coronavirus, o tengo esto, o tengo lo otro, tengo aquello. Infórmese bien de los síntomas. Número 4, identificar. Usted tiene que ponerle nombre al sentimiento, al síntoma, a las situaciones, a la realidad. Ok, ¿tiene COVID-19? ¿Qué le duele? ¿Puede respirar? ¿Le duele la garganta? ¿Tiene fiebres de arriba de 40? Si eso tiene, que el Señor lo ayude y la Virgen lo ampare. Número 5, consolar. Acciones de afecto y paz, ayudar a crear conciencia y a reorganizar la mente. Ahora, termino el mensaje con esto. Jesús, en su misión sanadora, nos muestra estos 5 pasos en Juan 8. Y ahí encontramos la narración de la mujer sorprendida en adulterio. Esta mujer se encuentra al borde de una muerte violenta y le invade el pánico, el temor, pero no puede hacer nada. Usted lee conmigo ahí Juan 8, 1 al 11, y dice, y Jesús fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Versículo 2,
Entonces, versículo 3, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó Jesús y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Vea lo que sigue y observe los 5 pasos para, o los 5 primeros auxilios contra el temor. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Cuando Jesús responde a los hombres que le acusaban, cuando Jesús responde a los hombres que acusaban a la mujer, diciendo, maestro, esta mujer fue sorprendida en el mismo acto de adulterio, lo primero que Jesús hace es los contiene. ¿Cómo los contiene? Aquel que de ustedes esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Ah, sí es culpable, pero a ver, cálmense antes de que la mate. Número 2, Jesús calma e informa a la mujer. Con toda propiedad se acerca y le dice, ¿dónde están? Nadie te condena. ¿Por qué? Porque el relato bíblico dice que cuando Él los contiene, se fueron desde el más chico al más grande, uno por uno, porque su conciencia los acusaba. Entonces se acerca a la mujer y la calma. Y le dice, ¿dónde están? Nadie te condena. Número 4. Jesús le ayuda a identificar cuando le dice, vete y no peques más. El miedo que ella tenía era por el pecado que había cometido. Y número 5, Jesús la consuela cuando se incorpora y le dice, ni yo te condeno. ¿Sabe por qué? Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Recibe un abrazo en el amor de Dios y enfrenta tus temores. Para los que van a ir mañana a trabajar, Salmo 91, 10. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Enfrenta tus temores. Contén. Cálmate. Infórmate. Identifica y recibe consuelo de parte del Señor. Oseas 3:14. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Luego dice el Señor, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol, oh infierno, te voy a destruir. Entonces, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. He aquí, yo estoy todos los días he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Hacemos una oración.
Señor, en esta noche te doy gracias por tu santa y bendita palabra. Y te suplico que tú bendigas a mis hermanos, que tú derrames tu bendición sobreabundante. Y sobre todo, si alguno está perturbado o tiene temor, yo te suplico, número uno, que le des dominio propio, que pueda contenerse. Número dos, que pongas calma en su mente. Número tres, que indague cómo puede contrarrestar la emoción, la enfermedad, etcétera. Número cuatro, que identifique por qué están pasando estas cosas. Y número cinco, consuélalo. Acércate, llámale de una forma suave, amorosa, misericordiosa, y derrama tu favor y tu gracia sobre él. Señor, si alguien está hipocondriaco, si alguien está aterrado, si alguien está lleno de temor, saca fuera ese espíritu en el nombre de Jesús. Señor, si alguien está angustiado, si alguien está inquieto, si alguien tiene terror, pánico, ansioso, preocupado, tiene incertidumbre, yo te suplico en el nombre precioso de Jesús que botes eso de su mente y de su corazón. Si alguien tiene necesidad de tomarse algo recetado o no recetado, de meterse algo recetado o no recetado, yo te suplico, Señor, en el nombre precioso de Jesús, que tú quites esa ansiedad y esa necesidad. Si alguien está preocupado por alergias, por ronchas, por cosas que salen en el cuerpo, incluso hemorroides que hayan en el cuerpo por la alimentación de estos días, o por la ansiedad, por los nervios, yo te suplico, Señor, que extiendas tu misericordia y que tú botes eso. Si a alguien le duelen los dedos, las manos, por nervios, yo te suplico, Señor, que tú rompas eso esta noche en el nombre precioso de Jesús. Amados hermanos, ha sido un placer compartir con ustedes la palabra del Señor.